Pensaban que yo no sabía leer testamentos, pero fui yo quien escondió la cláusula final. Antes de empezar con la historia de hoy, me gustaría pedirte algo que nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estos testimonios al canal. Suscríbete al canal y, si en algún punto sientes que este relato resuena contigo, deja tu like. No es solo un número para nosotros, es saber que estas historias reales no se pierden en el vacío. Gracias por estar ahí. En SerieTube, hay una forma muy específica de humillación que no utiliza gritos, sino silencios. Es esa que ocurre cuando la gente que te rodea decide, por alguna razón que nunca te explican, que eres transparente, o peor aún, que eres tonta. Durante 12 años, yo fui esa persona en la familia de los Valdivia. Entré en esa casa no como una igual, sino como la esposa de Ricardo, el hijo menos brillante, según palabras de su propio padre, don Aurelio. Cuando Ricardo murió en aquel accidente hace 6 años, me quedé allí. No por interés, como insinuaban sus hermanos en los brindis de Navidad, sino porque don Aurelio, en un arranque de lucidez y fragancia a tabaco viejo, me tomó de la mano y me pidió que no lo dejara solo. Eres la única que no me mira como si fuera un fajo de billetes, Marina, me dijo, y me quedé. Fueron 6 años de cuidarlo, de limpiar sus derrames, de leerle los mismos periódicos una y otra vez y de aguantar las visitas dominicales de Mateo y Julián, sus otros 2 hijos. Ellos llegaban con sus trajes impecables y sus esposas que siempre olían a perfumes caros y a desprecio. Se sentaban en la sala, aceptaban el café que yo les servía como si fuera una obligación contractual y hablaban de inversiones, de la bolsa y del futuro de la propiedad como si don Aurelio ya fuera un fantasma y yo, simplemente, la parte del mobiliario que se encargaba de quitar el polvo. Don Aurelio murió hace 3 semanas. El vacío que dejó en la casa es denso, huele a medicina y a madera vieja, pero el silencio que siguió a su muerte fue interrumpido casi de inmediato por el sonido de los abogados y el roce de las carpetas de cuero. Ayer fue la primera reunión en la biblioteca de la casa para organizar la transición, como dijo Mateo. Estábamos todos. Yo me senté en una de las sillas del fondo, cerca de la ventana, donde siempre me sentaba cuando don Aurelio se quedaba dormido. Mateo y Julián estaban en el centro, rodeados de papeles. Sus esposas, Lorena y Beatriz, revisaban con la mirada los cuadros de las paredes, tasando el valor de cada pincelada. Bueno, dijo Mateo, ajustándose los lentes y sin mirarme ni una sola vez. El asunto de la casa es prioritario, es una propiedad de un valor sentimental inmenso, pero el mantenimiento es insostenible. Julián y yo hemos acordado que lo mejor es venderla a la desarrolladora que contactamos el mes pasado. ¿Y Marina?, preguntó Julián, haciendo un gesto vago hacia mi rincón, como si estuviera preguntando qué hacer con una lámpara vieja que ya no combina con la decoración. Marina, respondió Mateo con una sonrisa condescendiente, esa que se le dedica a un niño que no entiende una explicación compleja, ha sido de gran ayuda estos años. Por supuesto, le daremos una compensación justa, unos meses de salario extra para que pueda buscarse un piso pequeño, algo que ella pueda manejar. No queremos que se sienta abrumada con responsabilidades que, bueno, que exceden su comprensión. Sentí un calor frío subirme por el cuello. ¿Qué exceden su comprensión? Ellos daban por sentado que yo, la mujer que solo servía café y cambiaba sábanas, no entendía de leyes, de sucesiones, ni de la verdadera voluntad de un hombre que tuvo mucho tiempo para pensar antes de morir. Lo que ellos no sabían es que don Aurelio y yo pasamos muchas tardes en esa misma biblioteca, no solo leyendo el periódico, sino revisando carpetas que él mantenía bajo llave. Don Aurelio no era un hombre descuidado, él sabía exactamente quiénes eran sus hijos, y también sabía quién era yo. Marina, querida, dijo Lorena,
acercándose a mí con esa falsa calidez que te hiela la sangre. Mañana vendrá un tasador para los muebles. Sería ideal que tuvieras tus cosas listas para el fin de semana. No querrás que el camión de la mudanza te pille por sorpresa, es por tu bien. No queremos que te estreses con estos temas legales tan áridos. Asentí en silencio, no dije nada, me limité a mirarlos, a observar cómo se repartían una vida que no les pertenecía todavía. En mi bolsillo, sentía el peso de la pequeña llave de latón que don Aurelio me entregó 2 días antes de cerrar los ojos. Ellos pensaban que yo no sabía leer testamentos, pensaban que mi silencio era ignorancia. Pero en el fondo de ese cajón secreto, había un documento que yo misma había ayudado a redactar bajo las instrucciones precisas de un hombre que quería dar una última lección, y lo que es más importante, yo había decidido cuándo y cómo aparecería ese documento. La casa cambió de temperatura esa semana, no fue el clima, fue la actitud de los herederos. Mateo y Julián empezaron a traer tasadores y decoradores de interiores incluso antes de que el cuerpo de su padre cumpliera 1 mes bajo tierra. Entraban en las habitaciones sin tocar, abrían los armarios y hablaban de tirar paredes y modernizar el concepto justo frente a mí, mientras yo doblaba la ropa blanca de don Aurelio o limpiaba los restos de polvo de la biblioteca. Se referían a mí en tercera persona, aunque yo estuviera a 2 metros de distancia. Marina sabe dónde están las llaves de la bodega, decía Julián, o dile a Marina que prepare algo ligero para el almuerzo, vendrá el arquitecto. Me habían convertido en una herramienta de transición, un puente necesario pero descartable entre el pasado de su padre y el futuro de sus inversiones. El miércoles por la tarde, Mateo entró en la cocina mientras yo preparaba un té. Se quedó apoyado en el marco de la puerta, mirándome con una mezcla de curiosidad y cansancio. Marina, dijo, usando ese tono de voz pausado que se usa con alguien que tiene dificultades para procesar información. Mañana por la mañana vendrá el notario, el licenciado Guzmán. Vamos a leer el testamento de forma privada aquí en la casa. Julián y yo pensamos que lo mejor es que te quedes en la cocina. No queremos que te sientas incómoda escuchando términos legales que, bueno, que no te incumben. Después de la reunión, yo mismo saldré a explicarte los detalles de tu liquidación. Lo miré a los ojos. Eran los ojos de don Aurelio, pero sin la chispa de bondad. Eran ojos que solo veían números. Don Aurelio siempre quiso que yo estuviera presente en sus asuntos. Mateo, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Él soltó una risa seca, casi inaudible. Mi padre estaba mayor, Marina. Sus facultades no eran las mejores al final. Se aferró a ti por gratitud, lo entendemos, pero los negocios de la familia Valdivia se manejan entre los Valdivia. No te compliques la vida. Mañana, después de la lectura, tendrás un cheque generoso y podrás empezar tu vida lejos de aquí. Es lo que más te conviene, créeme. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con el sonido del agua hirviendo. Me senté en la mesa de madera de la cocina, la misma donde don Aurelio solía sentarse a escondidas de sus hijos para comer galletas de canela conmigo. En esa mesa, él me había confesado sus miedos. Me había hablado de cómo le dolía ver que sus hijos se habían convertido en hombres que conocían el precio de todo pero el valor de nada. Ellos creen que eres una sombra, Marina, me dijo una tarde, poco antes de perder la fuerza para hablar, pero las sombras son las únicas que ven lo que ocurre cuando se apagan las luces. No dejes que te convenzan de que no eres nada. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y los hermanos se fueron a sus hoteles de lujo, subí a la biblioteca. No encendí las luces principales, solo la pequeña lámpara del escritorio. Con la llave de latón que guardaba en mi bolsillo, abrí el doble fondo del cajón derecho. Allí estaba el sobre. No era el testamento oficial, el que los abogados de la firma Valdivia habían redactado años atrás y que Mateo creía tener bajo control. Era un anexo, un codicilo firmado y sellado hace apenas 4 meses,
cuando don Aurelio me pidió que lo llevara a escondidas a una notaría en el centro, lejos de sus círculos habituales. Lo saqué y lo leí una vez más. Mis ojos se detuvieron en la cláusula final, la que yo misma había mecanografiado bajo su dictado mientras él respiraba con dificultad. Era una frase simple, pero tenía el poder de derribar todo el imperio que Mateo y Julián ya estaban subastando en sus cabezas. La humillación de estos días, el trato de empleada doméstica, el desprecio de Lorena y Beatriz, todo eso pesaba en mi pecho, pero más pesaba la lealtad. Ellos pensaban que yo no sabía leer testamentos, que los términos jurídicos eran un idioma extranjero para mí. No sabían que yo había estudiado 3 años de derecho antes de casarme con Ricardo, una carrera que abandoné para seguirlo y que nunca mencioné en esa casa porque don Aurelio prefería que sus hijos me vieran como alguien inofensiva. Tu mayor ventaja es que no te ven venir, me decía él. Guardé el documento en mi bolso. Mañana no me quedaría en la cocina. Mañana entraría en esa biblioteca no para servir café, sino para cumplir la última voluntad de un hombre que decidió castigar la avaricia con la única moneda que sus hijos entendían, la pérdida total de control. Me fui a dormir con una calma que me asustaba. Sabía que, a partir de mañana, mi nombre dejaría de ser un murmullo incómodo en los pasillos de los Valdivia para convertirse en su peor pesadilla legal. Pero no era por el dinero, era por la dignidad de don Aurelio, y por la mía. La mañana de la lectura del testamento amaneció con una neblina densa que parecía pegarse a los ventanales de la mansión. El aire dentro de la casa estaba viciado, cargado de una tensión que se podía cortar con un hilo. Mateo y Julián llegaron temprano, vestidos con trajes oscuros de cortes perfectos, como si fueran a una gala y no al funeral administrativo de su propio padre. Sus esposas, Lorena y Beatriz, se movían por el salón principal con una energía nerviosa, señalando con el dedo discretamente algunos objetos, un jarrón de la dinastía Ming, una alfombra tejida a mano, el reloj de pie que llevaba marcando el tiempo de los Valdivia desde hacía 100 años. Yo me levanté a las 6. Por pura inercia, preparé el desayuno y limpié la encimera de la cocina 3 veces. Mis manos se movían solas, siguiendo una rutina de servicio que me había servido de escudo durante años. En el bolsillo de mi falda, el peso de la llave de latón y el sobredoblado se sentía como un hierro al rojo vivo. A las 10 en punto, sonó el timbre. Era el licenciado Guzmán, un hombre pequeño, de gestos precisos y una maleta de cuero desgastada que contenía el destino de todos nosotros. Mateo lo recibió en el vestíbulo con un apretón de manos vigoroso, ese tipo de contacto físico que los hombres de negocios usan para marcar territorio. Pase, licenciado, pase, dijo Mateo, guiándolo hacia la biblioteca. Todo está listo. Julián y yo queremos que esto sea rápido. Hay muchos asuntos pendientes que dependen de la liquidación de hoy. Guzmán asintió con una cortesía profesional, pero sus ojos buscaron los míos por un segundo sobre el hombro de Mateo. No dijo nada, pero en ese breve contacto visual sentí que él recordaba la tarde en la notaría de las afueras, el día que don Aurelio entró apoyado en mi brazo. Me dirigí a la cocina y preparé una bandeja con café y agua mineral. Era mi papel, ¿no? La mujer que sirve, la que facilita que los demás hablen. Mientras el café goteaba, escuché el sonido de la puerta de la biblioteca cerrándose. Me quedé un momento apoyada en la mesa, cerrando los ojos. Podía sentir el latido de mi propio corazón en las yemas de los dedos. ¿Estás segura, Marina?, me pregunté. La voz de don Aurelio me respondió en la memoria. Ellos no te ven, Marina. Usa eso. Caminé hacia la biblioteca con la bandeja. Al llegar a la puerta, no toqué. Simplemente entré. La escena era casi teatral. El licenciado Guzmán estaba sentado detrás del escritorio de don Aurelio. Mateo y Julián ocupaban los sillones de cuero frente a él, y sus esposas estaban sentadas en un sofá lateral, listas para el espectáculo. El silencio se rompió en cuanto crucé el umbral. Marina,
Deja el café y retírate, por favor, dijo Julián sin siquiera girar la cabeza, con un tono que se usa para dar una orden a un sistema automatizado. Ya te dijimos que esto es privado. Dejé la bandeja sobre una mesa auxiliar. Serví el café en las tazas de porcelana, moviéndome con una lentitud que empezó a incomodarlos. El tintineo de la cuchara contra la taza parecía un estruendo en la habitación. Marina, repitió Mateo, esta vez con una nota de irritación en la voz. Ya puedes irte. Gracias por el servicio. En lugar de caminar hacia la puerta, caminé hacia la última silla disponible en el círculo, una silla de respaldo alto que siempre había estado vacía. Me senté con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. Don Aurelio me pidió expresamente que estuviera presente hoy, dije. Mi voz salió tranquila, despojada de cualquier emoción, lo cual pareció desconcertarlos más que si hubiera gritado. Lorena soltó una risita nerviosa desde el sofá. Marina, querida, creo que confundiste un gesto de cariño de un anciano con una invitación legal. Esto es una lectura de testamento, no una charla de té. El licenciado Guzmán tiene documentos serios que tratar. No querrás pasar vergüenza cuando empiecen a hablar de cláusulas sucesorias y activos financieros, ¿verdad? Miré a Guzmán. Él mantenía una expresión neutra, pero sus dedos jugueteaban con el cierre de su maleta. Señor Valdivia, dijo Guzmán, dirigiéndose a Mateo, técnicamente, cualquier persona mencionada en el cuerpo del testamento tiene derecho a estar presente en su apertura inicial. Mateo frunció el ceño, mirando a su hermano con incredulidad. ¿Mencionada?, bufó Mateo. Supongo que mi padre le habrá dejado alguna pensión o el coche viejo. Bien, que se quede. Así se dará cuenta antes de que su tiempo en esta casa ha terminado. Licenciado, por favor, proceda. No tenemos todo el día. Guzmán carraspeó y sacó un sobresellado con cera roja, el testamento oficial, el que todos conocían. Empezó a leer con esa voz monótona de los notarios, una letanía de propiedades, cuentas bancarias y acciones que hacían que los ojos de Julián y Mateo brillaran con una codicia apenas disimulada. A medida que avanzaba la lectura, el panorama era el que ellos esperaban. El 90% de la fortuna se repartía en partes iguales entre los dos hermanos. La casa, las empresas, los terrenos en el norte, todo quedaba bajo su control. Yo escuchaba con atención, sintiendo como el desprecio de Lorena y Beatriz se intensificaba con cada cifra millonaria que se anunciaba. Ellas me miraban con una mezcla de triunfo y lástima, como si yo fuera un insecto que acababa de ser aplastado por la realidad de los números. Y finalmente, leyó Guzmán, se le otorga a la señora Marina, viuda de Ricardo Valdivia, la suma de $50,000 en efectivo y el derecho a permanecer en la propiedad por un periodo no mayor a 60 días, en reconocimiento a sus servicios de cuidado. Mateo soltó un suspiro de alivio y se puso de pie, extendiendo la mano hacia el licenciado. Perfecto, todo claro, Marina. Ahí tienes tu liquidación. Mañana mismo podemos arreglar la transferencia. Guzmán, si me permite los documentos para firmar. Un momento, intervine. El sonido de mi voz detuvo el movimiento de Mateo. Julián se hundió en su asiento, mirándome con una molestia creciente. ¿Un momento de qué, Marina?, preguntó Julián. Ya escuchaste, 60 días y una propina generosa. Deberías estar agradecida. La mayoría de las familias no serían tan caritativas con alguien que, bueno, que ya no tiene un vínculo real con nosotros. Me puse de pie. Metí la mano en el bolso y saqué el sobre que don Aurelio me había confiado. Lo deposité sobre el escritorio, frente al licenciado Guzmán. El papel se veía amarillento bajo la luz de la biblioteca, pero el sello notarial era inconfundible. Este documento es un codicilo firmado hace 4 meses ante el notario público número 12, dije, mirando fijamente a Mateo. Don Aurelio sabía que ustedes no leerían la letra pequeña de su vida, así que decidió escribir una última página.
Guzmán tomó el sobre. Sus manos, por primera vez, parecían dudar. Mateo y Julián se miraron entre sí, y por primera vez en toda la mañana, sexta una sombra de duda, un rastro de miedo genuino cruzando sus rostros. Lorena y Beatriz se enderezaron en el sofá. El brillo de sus joyas pareció opacarse bajo la tensión que acababa de entrar en la habitación. ¿Qué estupidez es esa?, preguntó Mateo, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Mi padre no estaba en condiciones de firmar nada hace 4 meses. Estaba en mejores condiciones que ustedes para entender la palabra lealtad, respondí. El licenciado Guzmán rompió el sello del nuevo sobre. El sonido del papel rasgándose fue lo único que se escuchó. Sabía que lo que estaba a punto de leer no era solo una cláusula legal, era la demolición controlada de todo lo que ellos creían poseer. Parte 4. El licenciado Guzmán desplegó el papel con una parsimonia que me pareció eterna. El silencio en la biblioteca era tan absoluto que podía oír el roce de las hojas del jardín contra los cristales. Mateo se mantenía de pie, con una mano apoyada en el respaldo del sillón, los nudillos blancos por la presión. Julián, por el contrario, se había quedado extrañamente rígido, con la mirada fija en el sello notarial del documento. Guzmán carraspeó, ajustándose las gafas. Este documento, comenzó con voz grave, es un codicilo de voluntad última, debidamente registrado y validado. Altera de forma sustancial las disposiciones del testamento que acabamos de leer. Eso es imposible, estalló Mateo, dando un paso hacia el escritorio. Mi padre no salió de esta casa sin nuestra supervisión en el último año. ¿Cómo pudo registrar algo así? Marina lo manipuló. Es evidente, se aprovechó de su demencia. Su padre fue evaluado por el perito médico de la notaría ese mismo día, señor Valdivia, respondió Guzmán sin levantar la vista del papel. El informe de lucidez está adjunto. Don Aurelio sabía perfectamente lo que hacía. Lorena, desde el sofá, dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de risa nerviosa e indignación. Marina, ¿esto es lo que planeabas mientras nos servías el café?, me espetó, y por primera vez vi en sus ojos algo que no era desprecio, sino un miedo puro y visceral. ¿Crees que por un papelito te vas a quedar con lo que nos pertenece por sangre? Eres una aprovechada, siempre lo supimos. No le respondí. Me limité a mirarla, recordando todas las veces que me hizo limpiar el barro de sus zapatos o que me habló como si yo fuera incapaz de entender una frase de más de 5 palabras. Mi silencio, que antes era sumisión, ahora era un muro que ella no podía cruzar. Guzmán empezó a leer. La voz del notario ya no era monótona, parecía cargada de la ironía del propio don Aurelio. A mis hijos, Mateo y Julián, leyó Guzmán, les dejo la fortuna que tanto han ansiado, pero bajo una condición innegociable. Durante años, han visto esta casa y mi patrimonio como un botín de guerra, ignorando que una familia es una estructura de respeto, no de activos. Mateo se sentó de golpe, el sudor empezaba a perlarle la frente. Debido a la desconfianza que me genera su gestión ética y el trato humano que han mostrado hacia quienes no consideran sus iguales, continuó Guzmán, dispongo lo siguiente: el control total de la firma Valdivia y la facultad de venta de cualquier propiedad inmobiliaria, incluida esta mansión, quedan congelados por un periodo de 24 meses. Julián se levantó, pálido. ¿Congelados? ¿Qué significa eso? Tenemos contratos firmados, pagos que dependen de la liquidación de la herencia. Nos arruinaría, significa, dijo Guzmán, mirando a Marina, que durante esos 2 años, la administración de los fondos de mantenimiento y la firma final para cualquier transacción de gran envergadura quedará bajo la figura de una albacea protectora con derecho a veto. El licenciado hizo una pausa dramática. Sabía lo que venía, yo también lo sabía. Designo a Marina, viuda de mi hijo Ricardo, como albacea con plenos poderes de supervisión.
Ningún movimiento de capital que exceda los $10,000 podrá realizarse sin su firma. Ninguna propiedad podrá ser vendida sin su consentimiento explícito. Si en algún momento se intenta impugnar esta cláusula o se demuestra acoso o maltrato hacia su persona, la totalidad de los bienes inmuebles pasará a una fundación de beneficencia, dejando a mis hijos solo con la parte legítima mínima que marca la ley. El estallido de gritos que siguió fue ensordecedor. Mateo golpeó el escritorio. Julián empezó a llamar desesperadamente por teléfono a sus propios abogados, y Beatriz y Lorena se lanzaron hacia mí con palabras que prefiero no repetir. Me llamaron ladrona, sirvienta, manipuladora. Me quedé sentada, inmóvil, en medio del caos. Sentí una paz extraña. No era el triunfo de la riqueza, porque yo no quería el dinero, era el triunfo de la visibilidad. Por primera vez en 12 años, me miraban de verdad. No era la mirada de desprecio de antes, era la mirada de quien se da cuenta de que la persona a la que pisoteó tiene ahora el pie sobre su cuello financiero. Esto no se va a quedar así, gritó Mateo, señalándome con el dedo. Te voy a arrastrar por los tribunales hasta que no te quede ni para el autobús. Puedes intentarlo, Mateo, dije, y mi voz sonó tan tranquila que el silencio volvió a la sala por un instante. Pero recuerda la cláusula de impugnación. Si inicias un proceso legal agresivo contra mí, la cláusula se activa. Perderán el 80% de lo que creen que ya tienen. Don Aurelio conocía tu temperamento, estaba contando con que gritaras. Mateo se detuvo en seco. La furia en su rostro se transformó en una mueca de impotencia. Sabía que su padre lo había acorralado desde la tumba. Mañana, continué, levantándome de la silla, vendrá un equipo de auditores. Quiero ver las cuentas de la firma. Y Lorena, Beatriz. Las miré a ambas, que estaban lívidas. No es necesario que el tasador de muebles venga mañana. No se va a vender nada. De hecho, me gustaría que desalojaran la casa esta misma tarde. Necesito espacio para organizar la nueva administración. ¿Nos estás echando?, chilló Beatriz. Esta es la casa de nuestra familia. Esta es la casa que yo cuidé mientras ustedes estaban de vacaciones, respondí. Y ahora es la casa que yo administro. 60 días, Mateo. Eso fue lo que me ofreciste tú. No, yo soy más generosa. Les doy 6 horas. Salí de la biblioteca sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, escuché los sollozos de las mujeres y las maldiciones en voz baja de los hermanos. Sentí que el aire de la casa, por fin, empezaba a renovarse, pero había algo más, algo que ni siquiera el licenciado Guzmán había leído todavía. La verdadera razón por la que don Aurelio me había elegido no era solo por castigo a sus hijos. Había una última hoja en aquel sobre, una que yo me había guardado en el bolso antes de entrar a la reunión, una cláusula que solo yo conocía y que dependía de un secreto que los hermanos Valdivia habían intentado enterrar junto con su hermano Ricardo. La casa se quedó en un silencio sepulcral después de que el estrépito de las maletas y los portazos de los coches se desvaneciera en la entrada. Me quedé en la biblioteca, rodeada del aroma a papel viejo y el rastro del perfume costoso de Lorena, que aún flotaba como un insulto en el aire. El licenciado Guzmán recogía sus cosas en silencio. Me miró una última vez antes de salir, con una mezcla de asombro y un respeto que nunca antes me había mostrado. Hizo bien, Marina, me susurró al pasar. Don Aurelio sabía que solo usted tendría el temple para no quebrarse cuando ellos empezaran a gritar. Cuando se fue, saqué la última hoja del sobre que había guardado en mi bolso. Era un papel diferente, más fino, escrito de puño y letra por don Aurelio cuando ya casi no podía sostener la pluma. No era una cláusula de dinero ni de propiedades. Era la confesión de un padre que se dio cuenta demasiado tarde de que había criado monstruos, y la prueba final de por qué mi esposo, Ricardo, siempre fue el hijo fallido a los ojos de sus hermanos. Ricardo no era menos brillante que Mateo o Julián. Simplemente era honesto. Poco antes de su accidente,
Ricardo había descubierto un desfalco masivo en las cuentas de la constructora familiar, una maniobra que Mateo había diseñado para ocultar pérdidas en inversiones personales. Ricardo iba a confrontar a su padre, pero murió en aquella carretera antes de llegar. Mateo y Julián se encargaron de enterrar los papeles junto con su hermano, convenciendo a don Aurelio de que Ricardo había muerto por una negligencia propia, manchando su memoria para salvar su estatus. Pero don Aurelio no era tonto, encontró los documentos meses después en la caja fuerte de Ricardo, cuya llave yo le entregué sin saber qué contenía. Él guardó silencio durante años, observando cómo sus otros dos hijos se pavoneaban sobre la tumba de la reputación de su hermano. La hoja que yo sostenía decía: Marina, si estás leyendo esto, es porque ya les has quitado el control, pero ahora te doy el arma. Adjunto al registro de la notaría número 12, hay una carpeta con las auditorías originales que Ricardo salvó. Tienes el poder de limpiar el nombre de tu esposo y, si así lo decides, de entregar a Mateo a las autoridades. La decisión de cuánto más quieres que caigan es tuya. Yo ya no tengo fuerzas para odiarlos, solo para hacer justicia. Esa noche, Mateo regresó solo a la casa, entró sin llamar, con la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre. No venía a gritar, venía a suplicar, aunque su orgullo lo hacía parecer una amenaza. Marina, escúchame, dijo, plantándose frente a mí en la cocina, no puedes hacernos esto, tenemos familias, reputaciones, te daremos lo que quieras, ponle precio a tu renuncia como albacea, te daremos el doble de lo que mi padre te dejó, solo firma y desaparece. Lo miré mientras se servía un vaso de agua con manos temblorosas. Me sentí extrañamente ajena a su desesperación. Durante años, yo había sido la persona que le preparaba la cena mientras él se burlaba de la pobre viuda de su hermano. No se trata de dinero, Mateo, le dije con una voz que no reconoció. Se trata de Ricardo. Él se quedó helado, con el vaso a medio camino de los labios. ¿De qué hablas? Ricardo murió por un error suyo. Ya lo sabes. Hablo de la auditoría de hace 6 años. Hablo de por qué Ricardo estaba en esa carretera esa noche, y hablo de la carpeta que don Aurelio dejó bajo mi custodia. El vaso se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. El ruido fue como un disparo en la cocina. Mateo se puso pálido. Una palidez cenicienta que me confirmó que el miedo que sentía ahora no era por su herencia, sino por su libertad. Marina, por favor, empezó a decir, pero lo interrumpí con un gesto. No voy a entregarte, Mateo, dije, y vi como el alivio empezaba a asomarse en su rostro. No por ti, sino porque Ricardo no querría que el apellido que él amaba terminara en los periódicos por un fraude. Pero no vas a vender esta casa, no vas a liquidar la empresa. Durante los próximos 2 años, vas a trabajar bajo mis órdenes. Cada centavo que salga de la firma irá a limpiar el desorden que hiciste. Y cada vez que me veas, recordarás que estoy aquí no porque sea tu sirvienta, sino porque soy la dueña de tu silencio. Él se quedó allí, mirando los trozos de vidrio en el suelo. El hombre que se creía el dueño del mundo estaba ahora de rodillas, recogiendo con sus propias manos los restos del vaso, sin atreverse a mirarme a los ojos. La vida en la mansión Valdivia cambió radicalmente desde ese día. Sigo viviendo aquí, pero ya no limpio el polvo de los cuadros. Mateo y Julián vienen cada semana a presentarme informes, a pedirme firmas, a explicarme sus movimientos con una humildad que raya en el servilismo. Sus esposas ya no me visitan, no pueden soportar que la mujer que antes despreciaban sea ahora quien autoriza sus presupuestos de vacaciones. A veces me preguntan por qué no me fui con el dinero. La respuesta es sencilla. Don Aurelio no me dejó solo una herencia, me dejó una misión. Y cada tarde, cuando el sol se pone tras los jardines, me siento en la biblioteca, en el sillón que solía ser suyo, y me sirvo una taza de café. Ya no me siento invisible. El silencio de la casa ya no es de humillación,
sino de respeto. Ellos pensaban que yo no sabía leer testamentos. Pensaban que mi humildad era una debilidad que podían explotar. No entendieron que la paciencia es la forma más letal de la inteligencia. Hoy, el apellido Valdivia sigue en pie, pero la estructura que lo sostiene es muy diferente, y aunque el mundo de afuera sigue viendo a Mateo y Julián como los grandes herederos, aquí adentro todos sabemos quién es la que realmente tiene la llave de la biblioteca. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.